charlando afuera, digo, bueno, o me lo largás al invitado o vienen y charlamos adentro. Acá estamos. El querido Guillermo Ciesa. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Te Muchas acerco el gracias por micrófono. por Ahí la está. invitación. Bueno, qué momento, ¿no? Que está viviendo nuestra región. La última vez que hablamos, creo que, bueno, fue para analizar la situación en Venezuela, cuando recién había habido un ataque a una de las barcazas que supuestamente eran narcotraficantes, que bueno, era una barcaza de pescadores, nada más. Y ahora, de repente, secuestran un barco. Sí, sí, en realidad, Un poquito más cerca del micrófono, si se puede, genial. sí, el tema de la flota en el Caribe y todo esto ya se empieza a percibir de que es el tema de Venezuela, pero no es solamente el tema de Venezuela, digamos, ¿no? Que si vos te pones a leer un documento que ha aparecido acá en el mes de noviembre, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que ellos están reivindicando es la doctrina Monroe, que tiene que ver con un discurso de un presidente de Estados Unidos en 1823. Si vos te ubicás qué pasaba en 1823, todavía Cuba y Puerto Rico eran colonia, eh, y en el sur de América Latina eh, las cosas no estaban totalmente definidas. La definición fue en el año siguiente, en el 24, con la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no es cierto? Sí. Ya en ese momento Estados Unidos decía, eh, América es un tema nuestro, acá no se puede meter ninguna potencia extranjera, y nosotros somos un poco los que definimos qué va a pasar aquí, salvo que ya haya algunos lugares que las potencias europeas están instaladas, es decir, eso determinó que un montón de islas en el Caribe siguieron siendo siendo propiedad de colonias holandesas, francesas. No tiene problema con que eso suceda, Claro, en tanto y en cuanto no no tenían moleste sus problema, intereses. claro, claro. Y si perdía la resolución en América, en aquella batalla era otra, tampoco se iban a meter, digamos, ¿no? Estamos hablando de antes de la batalla de Junín y de Ayacucho, ¿no? Estamos hablando de eso. Eh, y bueno, esa doctrina Monroe que la aplicaron, se quedaron con Puerto Rico, siguió siendo colonia, pasó de colonia española a Estado asociado, se quisieron quedar con Cuba, eh, al principio, digamos, ¿no? Después Fidel siempre quisieron recuperar, pero al principio fue colonia estadounidense y las islas siguieron así como estaban y se apoderaron de buena parte del norte de México, digamos, Texas, California, Utah, zona de Colorado. Estados Unidos se quedó con, ya te digo, cerca del 40% del territorio mexicano, digamos, ¿no? Y después intervino en todos los países promoviendo golpe de Estado, invasiones, sabotaje, asesinatos, de mandatario, bueno, la hizo todas en todos estos Sí. años. Pero, Incluso, perdón, incluso alimentando, entre comillas, ¿no? Alimentando líderes y regímenes o movimientos a los que después se les oponía, ¿no? claro, Para recontrolar el poder. claro, dictaduras, no olvidemos el Plan Control, por ejemplo, ¿no? Claro, para no ir tan Que fue lejos. para secuestrar y asesinar un montón de militantes populares de distintos países, digamos, ¿no? Ellos fueron los que armaron el Plan Control. En los últimos años, yo diría después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se plantea
la disputa en todo el mundo, digamos, ¿no? Ya no están pensando solamente en América, están pensando en todo el mundo. Y cuando cae la Unión Soviética, consideran que están las condiciones para que ya sean una potencia hegemónica, normalizadora de todo el mundo, que manejen además la moneda con el dólar. Pero en los últimos años han surgido una serie de procesos que no controlan, y creo que lo más destacado es la emergencia de China. Claro. El hecho que se disolvió la Unión Soviética, pero Rusia mantuvo una parte de su territorio, su aparato militar, y que países que estaban dentro de la influencia de Estados Unidos, como la India, en los últimos años empezó a virar. Hoy hay una asociación de países, los BRIC, que son alrededor del 40% del PBI mundial, y un poco en este documento que plantean, que es la política de Trump, dice, ahí hace una actualización de la doctrina Monroe y plantea un poco abandonar Europa, cuando ya consiguió su principal objetivo, que era hacerlos pelear con los rusos, y cortar la posibilidad de que ese continente creciera como potencia industrial, utilizando el gas barato ruso, y centrarse fundamentalmente en América Latina y en algunas posiciones que tienen en Asia, como puede ser Japón, Corea del Sur, ¿Taiwán también está? Taiwán. Sí. Taiwán, sí. Que está, es como, está muy pegadito a China, ¿no? Claro, Es esta disputa. claro, que es una provincia china que está ahí en Claro, disputa, ahí digamos, ¿no? Y Australia, digamos, ¿no? Que es otro continente, pero donde todo mantiene influencia. Es decir, ya están admitiendo de que ya no tienen influencia en todo el mundo y que tienen que cerrarse sobre su propia economía y tratar de controlar lo que ya caracterizaban como patio trasero en 1823. Entonces, cuando hablamos de patio trasero, hablamos de, por ejemplo, todo el Atlántico. Eso significa, bueno, nosotros decimos, bueno, Caribe, sí, pero significa también hasta la Malvinas, ¿no? En algún momento nos vamos a enterar de que van a avanzar con una base militar en Tierra del Fuego, están con eso, la base militar existe, la creó Argentina, pero bueno, están pensando en eso, y están pensando dominar a los países rebeldes, digamos. El problema que tienen es que de las 4 principales economías de América Latina, la primera, la segunda y la cuarta no le responden. Tienen posiciones soberanistas, uno puede discutir un poco más, un poco menos, pero ni Brasil, ni México, ni Colombia, que es la cuarta, no responden. La única excepción es la Argentina, que es la tercera economía, que bueno, ya sabemos, no solamente le responden, que si no votan en solidaridad junto a Estados Unidos está alineado con Estados Unidos y con Israel, digamos, claro. Estado de Israel. Y hay una quinta economía, por ahora es Chile, pero está en disputa porque hay un crecimiento importante de Venezuela en los últimos años, que puede llegar a disputar ese lugar, que es muy importante porque tiene la reserva de petróleo más importante del mundo. Y todo esto de que se va a reemplazar el petróleo por energías limpias y qué sé yo, ya hay cierto pesimismo con respecto a eso. No habría cantidad de recursos naturales que serían las tierras raras para hacer ese reemplazo, y el fracking funciona si el petróleo está en más de $60. Después ya empiezan a salir empatados, incluso a perder plata. Venezuela tiene la mayor reserva del mundo, pero además de petróleo convencional. Y tiene además, produce un petróleo ultrapesado que, combinado con el de fracking, le permite hacer toda
todos los derivados, todo ¿no? tipo de combustible. Y de hecho también Venezuela necesita ese petróleo de fracking. Lo puede conseguir por otro lado, lo consiguió de Argelia en su momento, ahora lo está consiguiendo de Irán, para poder mezclar. Perdón, Guillermo, algo que agrego, que me lo enteré con mi primo, que es ingeniero y demás, es que el petróleo no es solamente para generar combustible, como todos pensamos. Por ejemplo, los plásticos. Claro, todo lo que es plástico, claro. Es esencial para un Claro. montón de industrias, no Sí, solo sí, para claro. combustibles, digo. Claro, claro. De ahí la importancia. Sí, sí, y además la vinculación con el combustible, con el tema de la agricultura, por ejemplo. Cómo mover las máquinas, cómo mover el transporte terrestre, bueno. Estados Unidos es un país que tiene reserva en este momento probada de 6 años de petróleo. Tampoco tiene grandes reservas. Y entonces está pensando en una confrontación a corto o mediano plazo con China y no tiene garantizado el tema de los combustibles. Por eso Venezuela es importante. Pero además de Venezuela es importante Colombia y es importante Brasil. Y bueno, de Argentina por ahora lo tiene asegurado, pero el Pacífico Sur también puede ser importante, ¿no? Bueno, la llegada de Kast al gobierno en Chile. Bueno, exactamente. Y ayuda. Bueno, de todas maneras, habría que decir, ya que nos metemos en el tema Chile, habría que decir que Pinochet se fue en el año 90 del gobierno, pero bueno, en los años subsiguientes no hubo demasiados cambios. Nosotros muchas veces para levantar la mística, o no sé por qué, o para engañarnos a nosotros mismos, decimos no, tenemos esto acá. Y que no es. Claro, pero el gobierno socialista de Bachelet tuvo 2 periodos y la universidad y la educación siguió siendo privada, la salud ¿Y dónde está hoy, no? siguió siendo privada, Claro. y el nivel represivo altísimo. Yo estuve 2 veces en Chile, estuve en el 2006 y en el 2011. En el 2006, nosotros por la cuestión de ubicación política, qué sé yo, siempre tuvimos nos sentimos dentro de la izquierda chilena más cerca del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que del Partido Socialista y del Partido Comunista. Y porque el MIR planteaba toda esta cuestión del poder popular, el poder obrero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso en el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Ya en ese periodo. Entonces, bueno, siempre estuvimos un poco, siempre nos sentimos emparentados con esa relación, digamos. Y bueno, mis amigos vienen de esa historia, digamos, ¿no? Y en 2006 estaba la revolución de los pingüinos. Los pingüinos eran los chicos que eran estudiantes secundarios. Le decían los pingüinos porque usaban un uniforme negro y blanco. Y habían tomado un montón de escuelas secundarias. Justamente por el tema de la educación, porque el tema de la educación no es solamente privada la universitaria, también gran parte de la secundaria es privada, digamos. Y el dueño de una escuela secundaria puede ser, hay una película que se llama El Suplente, que está muy bueno, porque el dueño de la escuela es el de una inmobiliaria. Es decir, que así como podía haber puesto una mercería o un boliche bailable, puso una escuela, digamos. Esto me va a dar plata y puso una escuela. Puso una escuela, claro. Eso pasa acá, Claro. Es un negocio como cualquier otro, digamos, ¿no? Y después tuvo una de 2011 que fue la movilización, otra movilización estudiantil que también reclamaba la estatización de la universidad, la educación pública, digamos, que se extendió más a los universitarios. Estaban ocupadas las escuelas secundarias y las universidades, que ahí es donde aparece Camila Vallejo, que como una figura fuerte del PC, y aparecían otros. También dentro de todas esas luchas había una corriente mirista y una corriente del PC, digamos, ¿no? Y participé en un par de movilizaciones y era una cosa de loco. Yo nunca había visto una cosa así. Primero tenías un marchódromo, es decir, por dónde tenías que ir. Y había líneas en el piso. El que pisaba una línea se desataba la represión. Así que las movilizaciones duraban 5 minutos.
dos veces. Porque yo tenía una idea, porque nosotros lo que pasa es que a veces naturalizamos Lo que hacemos lo acá. que pasa en Argentina, claro, que el pueblo se moviliza, que vos salgas a la calle y te caguen a palo, y que el gobierno te diga que es socialista, dónde tenés que que diga caminar? que es un gobierno socialista, por ejemplo. No, no, todas las movilizaciones son así. Duran 5 minutos, 3 minutos. Una chica chilena que vino acá a la Argentina. Casi un desfile más Fue que una movilización, le dijeron, ¿qué te parece la movilización? Lo larga que son. Claro. Claro, porque no. Otra que la burri, Y terminan porque el nos vamos, porque protocolo, nos vamos. el protocolo No antipiquete. es que te cagan a tiro y tenés que ir. Te vas porque después ya está, terminó. Otra que la burri. Eso existió durante todos estos Siempre, años en Chile. En gobiernos que fueron alianzas entre el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. No es que estamos hablando en un momento para el Partido Comunista me parecía muy exagerado, se iban, se retiraban, pero iban y volvían, digamos, ¿no? Pero en Chile Pinochet no se fue nunca, es decir, incluso cuando se dio esa gran movilización en el 2019, digamos, con respecto a los boletos ¿se acuerdan cuando saltaban los Sí. que fue una cosa muy importante? Inmediatamente todas las fuerzas del sistema fueron a apagar el incendio y lo consiguieron. Boric fue un bombero que inmediatamente subió, negoció con la concertación. Era un dirigente que andaba dando vuelta por ahí, que andaba jetoneando, pero no era el dirigente, pero era el que el sistema identificó como el más potable, digamos. Y en poquito tiempo la concertación, que es la alianza de los socialistas de la democracia cristiana, se apoderó del gobierno y no cambió nada con Boric, ¿no? Es decir, todo siguió igual. Y incluso si uno se pone a pensar, por ejemplo, ¿qué se discutió en las elecciones presidenciales? ¿Cuáles fueron los dos grandes temas de las elecciones presidenciales? La seguridad y la inmigración. Chile tiene 4 muertos cada 100.000 habitantes. Nada. Por homicidio. Ecuador tiene 40. Claro, no. Estados Unidos tiene ¿Y la desocupación en Chile? 10 o 12. ¿Sabes? La desocupación. Hay trabajo precarizado a lo máximo. Ajá. Es decir, Hay ausencia de derechos. Por ejemplo, el nivel de precarización llega a, por ejemplo, vos sos empleado en teatral. Por ejemplo, yo conocí una mujer que era directora. No, te pregunto esto porque estás diciendo que las dos propuestas, Sí, más allá que no existía, o sea, si hay 4, dijiste cada 100.000, sí, no es nada, sí. pero las dos discusiones eran por derecha. Porque la derecha... Falsas y por derecha. Por derecha, falsa y por derecha. No, la inmigración es el 8%. En Ah. Argentina tenemos más o menos el 5%. Que también, viste, parece que la inmigración acá Pero en Argentina... los problemas de salud, de educación existen. No, ni la educación, ni la salud, todo ese tipo de cosas... El trabajo, ¿no? Las condiciones laborales, por ejemplo, existe el honorario. El honorario, vos sos, por ejemplo... Mira, te voy a plantear un caso extremo. Yo en un momento voy a la casa de un compañero cuya compañera era directora de una escuela secundaria importante de Santiago, una mujer muy capaz. Mira, yo cuando llego el 31 de diciembre, todos los años, me ratifican si sigo o no en el cargo. Porque somos honorarios. Nosotros, todos los contratos se nos vencen a fin de año. Que no tiene continuidad. No hay continuidad. Ningún Por tipo más de de- continuidad. No existe. El O sea, empleado te público, digo chau y se acabó. Y se acabó. Te pagaré Y el acabó. sueldo de diciembre. y te pago el sueldo de diciembre. Y te pago el sueldo de diciembre. Y esa misma persona está endeudada porque pagó en cuota Sí, lo que sea. la universidad, Ah, encima. pagó en cuotas a 20 años, 30 años, pagó en cuotas, se compró una casita, la pagó en cuotas, 20 años. Es decir, está endeudada de por vida, digamos,
pero tiene un régimen disciplinario, contractual, digamos, donde no tiene no existe la estabilidad. Todos los años te van a decir si vos seguís o no seguís. ¿Y el sueldo? Y los sueldos son, en ese caso, no era un sueldo bajo. Ahora, de ahí para abajo, Chile es uno de los países que tienen más desigualdad. Pero además, ¿cómo incide? No, pero está bien, pero como decís, no un sueldo bajo. Hoy en Argentina un sueldo de 2.800.000 no es bajo. Claro. Pero con eso, si te echa un día para otro, te morís. Porque claro, con las deudas que venías arrastrando... Exactamente. No puedes acumular nada. Claro, dijo, para sí, que no sea, para que sea efectivo eso, bueno, vos me estás pagando 6 millones por mes. Claro, Y no, bueno, yo aguanto. ponele que te pagara 3 millones. Claro, no es un sueldo bajo, pero es bajo. Claro. Y no, o a lo mejor un poquito más, pero todo lo demás lo estás pagando en cuota. Claro. Lo estás pagando en cuota. Es decir... Pero te quedan pocos meses de resto si te echan de un día para otro. No, vas abajo del puente. Ah, así. Incluso la salud. Mira, tenía otro compañero que decía, estaban con la compañía, la compañía estaba embarazada, y dice, ¿cómo está? No, vamos bien con el embarazo, qué sé yo, ya pasamos las 30 semanas. Y bueno, claro, sí, que un chico nazca antes un problema. Dice, no, pero en el tema del embarazo, dice, es lo siguiente, si el parto es a término son $3.000. Si son 35 semanas son 5.000. Pero si el parto es a las 30 semanas o a las 29 semanas, un 8 mesino, qué sé Más yo. complicado, entre comillas. Son $20.000 o $25.000. No hay pública. No hay pública. Y eso nadie te va a decir, nadie te va a dejar hacer parto, pero te vas a meter en otra cuota. Bueno, ahí estás hablando de un clase media. Claro. O alguien que tiene... No, pero te lo van a dar en cuota. ¿Y el que no tiene? Y el que no tiene, Nace con la partida del con barrio. la partida del barrio. Con la matrona que va a la casa. Sí. El nivel de retraso de histórico, si están en otro siglo. Claro, en otro siglo, sí. Y de desprecio incluso social, porque con el tema de esto ya en el mileísmo está apareciendo, ¿viste? Ese desprecio al pobre, qué sé yo. Pero eso está instalado en la conciencia. Es decir, el que está pobre es un perdedor y un posible delincuente. Claro, tenés todos los estigmas los tenés vos. Y si vos no tenés plata, te pasan cosas increíbles. Por ejemplo, vos vas a la terminal de ómnibus de Santiago y querés ir al baño y tenés que pasar por una cabinita como la del subte, ahí te dan una ficha y tenés que pasar por un molinete. Si vos no tenés plata, tenés que mear o cagar en la calle. Porque la ficha hay que comprarla. Claro. No te dan. Tenés que pagar la entrada para ir al baño. No hay baño público. El baño público es pago. El baño público no existe. Claro, no está la concepción de lo público, salvo... Pero claro, no existe. En el baño, ¿viste? Es decir, bueno, esto es Chile, por eso te digo, muchas veces cuando me mandaban a la Bachelet, que iban a ocuparse de los derechos humanos en Venezuela, a mí me causaba muchísima gracia, pues decir, mira, esta mujer no aseguró en su lugar. Esta mujer no tiene vergüenza. Es decir, bueno, en ese contexto, si vota el 60%, vota un tipo que el padre era del partido nazi. En Chile hubo toda una refugio de nazis, sí, por la Segunda Guerra, como pasó acá también en Bariloche, pero en Chile fue mucho más grave. Y por ejemplo, la candidata de izquierda no menciona el tema Palestina, cuando hay una colonia muy importante de palestinos y hay un club de fútbol además que se llama Palestino. Sí. La candidata bueno, eso acá pasó lo mismo, digamos. Palestina está escondida, lo de Gaza no sé. No era políticamente correcto, digamos, ¿no? Bueno, el tema Mapuche tampoco se lo mencionó. Justamente hoy estuve intercambiando con un compañero argentino que fue al acto de la Jara, fue a chusmear un poco, a ver qué pasaba, y decía, mira, había banderas palestinas, había banderas mapuche, qué sé yo.
Y nadie dijo nada. Y- Nadie dijo nada en el Y discurso. tenés los datos, o sea, podés decir que un 60% votó a favor de la derecha, ¿no? Sí. En el balotaje. Y porcentaje de presencia, de asistencia. Sí, porque fue obligatoria. Sí, bueno, Esta elección fue obligatoria el 80% más o fue menos. alto. Más o menos. Sí. Sí. Hechizada la cosa. Pero, Bueno, pero también tiene un tema ahí que Boric también defraudó. no, claro, lo de Boric fue- Es similar a lo de Alberto. Es digamos, ¿no? justamente, muy Claro. parecido a Alberto Fernández, pero las expectativas eran diferentes. No. El momento Porque de alza de lucha. En un todo momento era- se decía, rompimos con el pinochetismo. No, lo de Boric es peor. No, lo de Boric es peor. Es peor. Es más grave. Sí. Sí, es más grave, sí. Y sí, lo de Boric fue peor. Además, fue un golpe de agua, un golpe así un baldazo de agua fría a los pocos que querían seguir resistiendo, una cosa así, ¿no? Ya te digo, fue un tipo que no era dirigente de ese movimiento, era uno de los tipos que andaba Y se por ahí, acomodó para que eran los que le hacían reportaje. Se acomodó para la derecha y ahí se el recortó. sistema le dijo, este es nuestro hombre, Ah. vamos para adelante con este, y estuvo a la altura de lo que el sistema esperaba de él. Esto es así. Inmediatamente negoció con la Concertación y la candidata de oposición al Partido Comunista fue ministra de Trabajo 2 periodos de Boric. No viene de la Sí. De la ultraderecha. Sí. Claro, no, incluso hay un tipo, yo no me acuerdo ahora el nombre, que viene del PC también, que intentó crear unas especies de farmacias populares en unas barriadas en Santiago, y lo metieron en cana. Que ese tipo tenía posibilidades de ser otra cosa, digamos, ¿no? A ese tipo lo metieron en cana. Es decir, no fue una elección entre la derecha y la izquierda, ¿viste? Fue una elección entre la Centroderecha y la derecha, ultraderecha. ¿viste? Claro. Sí, no. Creo que está pasando mucho eso. Claro. Vos fijate que Lula es de izquierda, ¿no? ¿Qué? Ahora, Lula, digo él, Sí, digo, sí, estoy sí, hablando sí. de él. Y muchas posiciones, ¿viste? Que uno reivindica. Pero la realidad es que tuvo que llegar al poder nuevamente acordando con la derecha por todos lados. Sí, Porque- arregló con la burguesía Paulista. industrial de San Pablo y con los militares. Igual, ¿no? Cambiando, digo, ¿no? Son procesos muy diferentes, Sí. pero la realidad es que Sí. ningún dirigente de izquierda, como Sí. se nos dice, está en ese lugar. Sí. Están todos tratando de ver cómo coordinan con la derecha, Sí. una derecha más proclive al Sí, acuerdo. no el tan problema es jodida, que el problema es que se olvidan del pueblo. Sí. Porque el pueblo te tiene que, en última instancia, te tiene que apoyar. Si no, si el pueblo no te apoya, te pasa lo que le pasó a Boric. Te usan y después hoy Boric está enterrado definitivamente, es como Alberto Fernández. Y vamos a armar Enterrado una en campaña. millones de dólares en su ¿Eh? espalda que no tenía antes. Enterrado es relativo el enterrado del muchacho. Capaz que un peso, algunos ahorros hizo. Bueno, lo de Chile, pero lo de Venezuela es lo mismo. El problema en Venezuela ahí es que Les propongo que hagamos un tabique en la charla. Vamos a escuchar un temita y a la vuelta nos metemos con todo, con Corina Machado recibiendo el premio Nobel a la Paz. Nada más, a las 8 vamos a estar comiendo una comida colectiva. Hoy estamos en la puerta de nuestra radio, de nuestra básica, enfrente de la plazoleta de la Noche de los Lápices. Pero bueno, continuamos la charla con Marcelo Ardetti, con Guillermo Ciesa, para meternos más en profundidad en la cuestión venezolana. Decíamos, Guillermo, vos me pasaste una nota, creo que la semana pasada, que decía un Nobel para Corina Machado y la decadencia europea, porque una cosa viene de la mano de la otra, me parece, ¿no? sí, yo creo que es un símbolo de la decadencia europea. Europa tuvo, si uno analiza la historia de Europa, fue un gobierno, fue un continente que de segunda, digamos, como dice Dussel, hasta la invasión a América. La primera era todo lo que estaba al lado en el Mediterráneo, los países, es decir, los países árabes,
Persia, ese Egipto, eso era la primera. Venezuela era Productivamente. sí, culturalmente además. Los europeos eran los bárbaros, digamos, ¿no? Después del proceso de invasión a América, tiene una época de esplendor, pero los que invaden América, caracterizados por el saqueo y el pillaje y todo ese tipo de cosas. Y tiene un momento de luces que es la Revolución Francesa. Y a partir de allí, Europa ha ido, sobre todo después de la Segunda Guerra, a entrar en un periodo de decadencia que se ha ido convirtiendo cada vez más en un siervo de Estados Unidos, y caracterizado por una enorme pobreza política, además, ¿no? Es decir, la socialdemocracia de alguna forma, cuando se produce la Revolución Rusa, amortiguó la posibilidad de que se generaran nuevas revoluciones, y un continente de una gran pobreza política, ¿no? Es decir, por eso, a veces la dependencia del pensamiento político de Europa es todo un problema, digamos, ¿no? Todo un problema. Bueno, ahora Giorgia Meloni reuniéndose con no me sale qué parte del Estado palestino, ¿no? Claro. Cuando aparentaba que no podía suceder nunca. Claro. Sí. Europa, de todas maneras, se da un momento en que Rusia mira hacia Occidente, sobre todo un sector de la oligarquía rusa, mira hacia Occidente y ve la posibilidad de reconstruir un bloque, y Estados Unidos advierte ese problema, y esto es la guerra de Ucrania, digamos, ¿no? Cortar esa posibilidad de que Europa se le independizara. Y bueno, lo que hoy es Europa es un país, un continente al que Trump lo trata como que realmente se lo trata a los sirvientes, digamos, ¿no? Es un país dirigido por débiles, al borde de un ocaso civilizacional. Eso fue lo último que dijo. Lo último que dijo de Europa Trump fue eso. Pero no es un espejo también de algo de que está pasando en Estados Unidos. Sí. Aunque él tenga una posición diferente y más. Sí, de todas maneras, Estados Unidos todavía tiene una posición en el trumpismo de concentrarse en sí mismo, tiene otra actitud, desarrollar su industria, Sí. una posición más defensiva, digamos, ¿no? Es decir, ofensiva. van a dar batalla. De hecho, el propio Trump no viene claro, de la industria del carbón. Claro. Pero esto de la decadencia me parece que tiene bastante. No. Estados Unidos tiene una decadencia en el control global. Uh-huh. Pero quiere seguir dando batalla, por eso dice, nos cerramos en desarrollar la industria en nuestro país, desarrollar la industria en nuestro país, y aseguramos el patio trasero, que es donde tenemos hegemonía militar asegurada. Sí, igual yo que se había pasado el tema, pero digo, Venezuela tampoco es algo que uno dice, bueno, la invado y ya está. No es tan así que la invade y ya está. Puede generar en toda Latinoamérica consecuencias que después le pueden patear en contra. Sí, lo que se puede plantear es una guerra larga. Claro. Se puede plantear una guerra larga. Con un Brasil, ¿qué va a hacer el Brasil ahí? Con un estado invasor ahí. En el tema de Brasil hay que ver es complejo la situación. Claro, por eso. Porque fue como si hubo un momento. Colombia también. Claro, hubo un momento en que Estados Unidos tenía mucho mejores condiciones para avanzar sobre Venezuela, con Bolsonaro y con Duque. Sí. No. Y después, en el tema de Brasil, no hay que olvidarse que Brasil tiene una burguesía industrial mucho más nacionalista que la nuestra, y tiene militares que siempre tuvieron un sueño de imperio, algo así como subimperialismo, claro. Imperio. Por ejemplo, en el tema del veto a Venezuela entrar a los BRICS,
Esa fue una decisión de los militares. Si no dejemos crecer a este cosa porque este compite con nosotros en la región. Ahora, tampoco esos mismos militares que dijeron eso, nos van a decir, bueno, pero Estados Unidos manda en la región y no subordinan. Claro, ahora lo pueden llegar a ver más de aliados o de socios a Venezuela. Claro, exactamente. Es decir, empiezan a tener otra mirada. Y lo de Colombia es medio parecido. Colombia, si bien fue durante mucho tiempo considerado como el Israel de Sudamérica. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Y porque era el país más armado, donde tenía más bases militares de Estados Unidos. Y satélite de Norteamérica. Donde claro, Estados Unidos pensaba invadir desde Colombia, el punto de apoyo para invadir otros países, digamos, ¿no? Y bueno, evidentemente lo de Petro les cambió la ecuación, digamos, ¿no? Y las movidas populares que se pueden generar, claro. O sea, Milei apoyando a la invasión y acá que nos plantea esa situación, claro. Se extreman las cuestiones. Sí, sí. Y además países que tienen un alto nivel de lucha, como es el caso de Colombia, ¿no? Que es un vecino que tiene una trayectoria, una historia y un presente que... Sí, de mucha resistencia, ¿no? Por eso, sobre eso también se sienta un poco lo de Petro, digamos, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene claro qué es lo que quiere hacer, pero tampoco la tiene tan fácil. Ya te digo, por la presencia de México, por la presencia de Colombia y por la presencia de Brasil, con todas las condiciones con todos los más, sus más y sus menos. Y en el caso venezolano, el gobierno sobrevivió un poco sacrificando aspectos importantes de la revolución, digamos, ¿no? Y haciéndole pagar un costo social muy alto a la población. Esto hay que decirlo, ¿no? Pero también es cierto de que cuando la cosa se tensa, el gobierno vuelve a la discusión, vuelve al tema comunal, al tema de decir, bueno, ¿quién me va a defender a mí? ¿Quién me va a defender a los pobres? Y a partir de que se empezó a quedar más cerca el tema de la invasión, hay un giro en la política del gobierno, acercando más a la cuestión comunal, a los líderes sociales y una respuesta popular muy interesante porque... A cerrar filas. Aparece, claro, están cerrando filas y si yo tengo gente amiga de Venezuela muy enojada con Maduro, está muy enojada con Maduro y dice, bueno, los yanquis... Hasta acá. Primero la bandera. Primero la patria. Maduro, primero la patria, ¿no? Puede esperar. Después arreglamos cuenta. Pero, y... Bueno, hoy, perdón, leía una noticia, no sé si fue del Washington Post o de algún diario estadounidense, que decía que el ejército yanqui estaba hacía 6 años haciendo simulaciones de guerra y en ninguno terminaba bien. Claro. O sea, por más que lo pudieran sacar a Maduro y lo que fuera, sí. hay una organización en el pueblo que no va a permitir que haya una invasión y un cambio. Pero aparte no es solo Venezuela, son los países que hay otros países que puede generar una unidad latinoamericana que nunca se ha visto, claro. Puede generar la situación de los pueblos movilizados. Claro. El problema que tiene Estados Unidos es que si no lo hace, también por eso llegué ahí, ¿no? La decadencia que se hablaba de Europa, intentando por Norteamérica meterse en Ucrania y le va como le va. Venezuela puede pasar algo similar. Ahora, si no entra, también, como dice, porque a Panamá entró y chao, lo pasaron por arriba. Claro. Ahora, no entra a Venezuela, después de todo el ruido que está haciendo, tiene un costo. Lo que pasa es que en el ruido que está haciendo, además, el tema del narcotráfico se le cayó. Sí, porque ya a esta altura, ¿viste? Si vos podés decir, si tienen armas químicas, el otro día te invado. Y mientras vos estás pensando, no tendrán armas químicas, te invadieron. Ahora ya está demostrado que el país donde hay menos narcotráfico en América Latina es Venezuela. Y en el medio se afanan un está demostrado. Entonces, que eso es un disparate. En el pueblo de Estados Unidos esto está metido. Es decir, la situación
la situación es diferente. Y está el tema de la conciencia antiimperialista que en Venezuela, ahí no se cortó la historia. Venezuela perdió la mitad de la población en las guerras independentistas. La mitad de la población perdió. No fue un paseo. Nosotros lo que pasa es que acá lo que nos pasa es que lo de San Martín se fue, ahí parece que en Buenos Aires en realidad no quería independizar más que ellos, ¿viste? Qué sé yo. Pero la historia de la guerra independentista es muy fuerte, digamos, ¿no? Es decir, Bolívar se muere denunciando a los yanquis. Es otra situación. Me parece que ahí hay algo que cambia, ¿no? Es decir, me parece que se va a resistir, que los países pueden armar un cordón, por ejemplo. Vos fijate, si vos juntás Colombia, Venezuela y Brasil, vos tenés salida al Pacífico, tenés salida al Atlántico, tenés una fábrica, que es Brasil, tenés combustible, tenés un gran desarrollo agropecuario, sobre todo Colombia, y bueno, parte de Brasil. Si vos armás ahí, vos estás armando un polito. Y el mundo hoy se viene un poco en unas cosas así, están armando politos, ¿viste? Porque ya no hay un hegemón que dice, bueno, no. Ahí de a poquito se va armando un polito, ¿viste? De decir, bueno, por este lado podemos. Uruguay es un y aparte, siempre hizo lo que quiso Brasil, digamos, se lo chupan inmediatamente. Los BRICS, porque hoy hablabas de Europa y decías continente y decías país, le decías las dos cosas, ¿no? Porque no era una equivocación decir país. Porque hay muchos presidentes, tienen distintos nombres, todos sabemos que hay distintos países, pero se mueven como país. Sí. No tienen independencia. Una cosa que te llame China y otra cosa que te llame Rusia. Claro. Una cosa que te llama Putin, te llama Putin. El de la India te llama. Son independientes en un solo bloque. Claro. Entonces, el llamado de la Comunidad Económica Europea es un llamado es. Claro. El llamado de los BRICS no es. Hay países que llaman que son parte de los BRICS. Si vos generás en Latinoamérica esto, también con independencia, Colombia, Brasil, Venezuela, y con su propia soberanía, también generás un bloque diferente. Claro. Porque se manejan en el mismo objetivo y con distintos intereses, que es el interés soberano, ¿no? Hay un alineamiento, pero no hay una subordinación a un, cosa a un interés que mayor, tenían digamos. hasta hace poco con Biden, Europa y los Estados Unidos. Claro. Trump dijo, me estoy yendo al carajo acá, los dejo a estos muchachos, ya está, y empiezo a hacer la mía. En esa lectura. Pero creo que se ha avanzado bastante, no sé, yo veo una situación muy tensa en Venezuela, pero que Trump hoy tendría que estar definiendo la guerra. Claro, pero lo tendría que haber estado definiendo hace 2 meses. Claro. Pero después hay otro tema que me parece que es muy importante para reflexionar porque tiene que ver con nuestra realidad. Venezuela, el chavismo ocupó el Estado, pero ocupó todo el Estado. Este es un tema central porque las elecciones te dan el poder político, pero si vos no ocupás el poder judicial, vos sacás una ley de medio, por ejemplo, que la trabajaste, qué sé yo, y la de yo llegó al poder judicial. Y se acabó. Un chasquido de dedo. El proceso es parecido, la situación es como en Rusia o como en China, así es el Estado. El gobierno es el Estado. No le ha dejado, no le ha dejado un pedacito de Estado a la burguesía, a Estados Unidos. Puede haber sectores burgueses, pero a Estados Unidos no le ha dejado un pedacito de Estado. El tema del ejército, el tema de la policía. ¿Viste cuando ahora hablan del tema policial, asociación militar policial civil? Bueno, mira, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hizo el chavismo? Un proceso de muchos años. ¿Pero qué hizo el chavismo? El chavismo dijo, bueno, yo lo voy a poner a un tipo que era un hombre de ellos, que era milico, incluso tenía algunas batallas contra militantes chavistas en la época. Había tenido
Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que está de gobernador de Táchira, una de las zonas más. Y fue interventor de Táchira, que yo. Era un tipo que venía de la fuerza, pero un tipo que lo habían ganado. Pero ponele, no sé, a la presidenta de la Correpi, ponele, vamos a poner una cosa así, al frente de la policía. Claro. Pero además, creas una universidad, la UNES, y donde vos decís, y vos planteás que para ser policía tenés que pasar por esa universidad. Así que haces desaparecer la Bucetich, haces desaparecer las escuelas policiales, y pones a todos. Yo conozco varios profesores, todos los amigos míos pasaron fueron profesores, unos cuantos amigos fueron porque eran de sociología, de otro lado, eran profesores de la UNES. Del médico que recién se anota, tiene a tipo que les dice, mira, esto es así. Entonces trabaja Policía 1 y Policía 2. Entonces llega un momento que la Policía 1 se jubila. Buenos Aires 2. Acá diferente, ¿no? Pero acá hubo un proceso parecido, bueno, que era la bonaerense 2, esa. Pero, que tenía otro trato hasta con la gente. Claro. Y la bonaerense pero los mató. Lo que pasa que esto, claro, pero cuando vos controlás todo el Estado, claro, vos no podés dejar. Vos no lo podés matar. Si vos no controlás todo el Estado. Sí, acá se hizo una escuela paralela, pero la Bucetich seguía funcionando. Claro. Allá desarmaron la Bucetich, desarmaron todo y armaron una escuela, y el que quiere ser policía tiene que pasar por ahí. Corte y empezamos de vuelta. Entonces, Freddy Bernal es ese, ¿no? Freddy Bernal, ¿no? Freddy Bernal. Algunos los contaban cuando Freddy Bernal los corría. Exactamente, Freddy Bernal. Y eso te generaba, por ejemplo, nosotros hacíamos cursos de formación, andaban los milicos en la ronda, qué sé yo, se sumaban a los cursos y participaban y charlaban con la gente. No era algo ajeno a ellos. A la comunidad. Y estaban todos preocupados por la banda de delincuentes, por que no se te metieran los narcos. Había una cuestión comunitaria muy fuerte y la policía formaba parte de esa. Por eso el tema de la transición. El tema de la transición. Y en el tema de la transición, vos lo que no podés hacer es referirse, no podés respetar ciertas formas democráticas liberales. Yo lo que digo es que con el verdugo no se puede hablar. Exactamente. Ni decirle, no, pero mirá, al de la Corte Suprema le vamos a esperar que se jubile, porque eso. Es decir, lo que lograron allá es que Machado es el cipallismo y los otros son venezolanos, con sus particularidades, diferencias. Sí. Y en relación al Estado, todos los que no se alinearan con una política no están mal en el Estado. Está afuera, el cipallismo está afuera. Están afuera. Es decir, eso, en forma prolija y a veces en forma de prolija. Y bueno, si es necesario. Pero lo que pasa es que lo que te demuestra, y por eso te digo lo de Alberto Fernández, que no fuera a ser que lo de la Nación me criticaba. No. Después llega Milei y hace cualquier cosa, te cambia todo, no te respeta nada de la forma democrática. Es decir, si vos tenés que hacer un cambio social, que hacer un cambio de transformación, vos tenés que controlar el Estado. Total. Eso significa que vos tenés que manejar la Corte Suprema, la Policía, las Fuerzas Armadas, el Parlamento, y lo tenés que hacer como sea. Sí. Ese me parece que, porque si no, está toda una idea. Querés negociar con media alguien liberal, que no le interesa. Pero no estás en un tubo de vacío. No es una cosa. Vos estás en una guerra mundial, metido en una guerra mundial, y vos decís, no, pero vamos a poner esto. No, que tengamos cuidado, que no nos vayan a decir que somos autoritarios. No, pero eso. Vos estás jugando, no estás. Sí, es como estar en una guerra. Estás en guerra y vos estás jugando. Ir a preguntarle, che, ¿te puedo tirar una bomba? Claro, sí. Tratá de no estar en tal hora, ¿viste? Sí. ¿Me vas a apuntar o me corro? No, me parece que este tema sobre el Estado es un tema que es importante debatirlo. Porque muchas veces, incluso a veces pasa en la izquierda, que dicen, no, disolvemos el Estado, y al otro día los ladrones salen todos a robar, ¿no? Es decir, vos tenés que tener, incluso en Venezuela, pasaron cosas, por ejemplo,
A veces hay que discutir el tema de la transición. Hay que discutir. Mire, Bueno, en Venezuela usted... te propongo seguir charlando. Bueno, Sí, iba a decir lo mismo. Me parece, o sea, seguiría yo hasta las 8 de mañana, pero primero nos están esperando con la comida. bueno. Y segundo que tenemos que Muchas decir- gracias. No, por favor, no, la propuesta es por supuesto el año que viene seguir con esto y yo insisto en que tenemos que armar otra cuestión aparte de las 3 banderas donde podamos hablar de esto No es porque da poco para... lo que se dijo al final, te digo, el tema Sí, del Estado y sí, qué sí. es lo que hay que hacer. Y creo que va en línea con lo que decíamos que el peronismo será revolucionario o no será. Claro, y sí. Porque si no, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Le vamos a ir a pedir a Mañeto que nos entregue los medios. Claro, claro. Y la verdad que no, Claro. no lo va a hacer. No lo va a veo, no la veo. Guillermo, muchísimas gracias. La verdad que es siempre más que interesante tenerte acá y esperamos el año que viene tener muchas visitas de usted. Bueno, le agradezco. Y que formes parte, más que seas un visitante, Bueno, que seas a mí me parte. gusta, a mí me gusta que me inviten y podemos conversar, sí. Muchísimas gracias. Marce, No estamos viendo, vamos a comer algo. dale, vamos Sí, a comer un pastel no, de papa. Como un cuento que le estaba por hacer, que Claro. no lo pude contar. Dale. Disculpa. Que también hay que verlo para todos lados el tema, ¿no? El tema de la transición y qué sé yo. En Venezuela, cuando Chávez, Sidor Techín, y expropiaron la acería. Expropiaron la acería y el Estado venezolano se quedó con la acería. Y Porque era que- necesario para el pueblo, como tener Vicentín. fundamental para el pueblo. Bueno. Ese es así. Fundamental para el pueblo, qué sé yo. Y se le entregaron a los trabajadores para que la administraran. Había 4.000 trabajadores. A los 3 meses, cuando fueron a ver, había 9.432, Claro. hasta el que vendía sándwiches de Todo adentro. sándwiches de afuera, No de café, funcionaba. todo adentro, y la producción no pagaba los sueldos. Ah. Es decir, también ese tema, es decir, si vos no tenés... Porque ese tema de que vos, viste, por eso el tema de la transición es importante, viste. Ujú. Eso de que vos dejás todo así No, librado a no la... funciona. Viste, bueno, en Cuba, después que desarman el ejército de Batista, tienen que hacer con el ejército contra los bandidos porque empezaron a afanar. Vos no podés... Dejar librado al azar nada. el tema del Estado, hasta que no tengas otro Estado tan bueno para reemplazarlo, lo tenés que mantener. Pero no le podés dejar... Bueno, esto es una discusión. Bueno, el año que viene tendremos todo el tiempo necesario, te lo prometemos. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Marcelo, nuevamente. Ale Bertoran, los controles en la producción, Guille Paso, Cata Peña, Tomás Matamoros y al mando de las redes, como siempre, Flor Batista.